Bueno, Los Amics de las Arts nació como una especie de divertimento, porque éramos cuatro amigos que compartíamos un piso y que antes de marchar de él decidimos dejar constancia de nuestras actividades culturales en él. Y nació sí, como una especie de divertimento. Lo que pasa que, bueno, claro, ahora ha cambiado mucho, eso queda atrás. Desde 2005, hace muchísimos años, y ya compartimos piso desde el 2001, o sea que... Parece lejano toda esa realidad ahora. muchos años. Pues fue lo mismo que te decía, ¿no? Una especie de broma que nos la tomamos muy en serio, pero que no dejaba de ser eso, una especie de broma, que luego pues se fue complicando hasta lo que es hoy, que es una realidad bastante más compleja. Eran 4 canciones muy inocentes, con ganas de hacer pensar a la gente y de hacer sonreír también a la gente. Sí. Hombre, claro, las hemos todas, o sea, había 36%, había Flaquers Nocturns, Talonautes, en 2005, que era el premio de mejor grupo por votación popular en la final del Sonanou, que de hecho este premio es de los más importantes que nos dieron, porque fue el que nos dio las pilas para seguir con el grupo. O sea, fue el primer momento donde nuestro grupo indoor, podríamos llamar, que era dentro del piso, salió fuera, gracias a ver que había gente que nos seguía y que había la crítica que nos dio, bueno, el público que nos dio este premio. Sí que es verdad que luego con el premio ya en The Rock al mejor disco, eso ya digamos que fue como el paso definitivo hacia la profesionalidad, ¿no? A decir, bueno, si esto queremos que realmente tire delante, tenemos que involucrarnos al 100%, y es cuando hicimos el salto definitivo. Diu que anar fent el seu aire i que ha fet vida a 1000 ciutats. Fue el disco de la popularidad, fue el disco donde la gente empezó a pararte por la calle, donde te salían entrevistas, donde todo crecía, veías que había más gente que 2 meses anteriores. Fue la revolución dels Amics de les Arts, que permitió que empezáramos a vivir solo de la música. Fue un cambio abismal en nuestras vidas, y súper contentos de lo que estábamos viviendo tan intensamente, porque era un momento único que pasaba en ese momento. Y también fue el disco que nos permitió hacer la gran gira que supuso la gira Bed and Breakfast, donde, no sé, es que hicimos 125 conciertos, 120 y pico conciertos, pudimos ir al extranjero, viajamos a Alemania, hicimos una pequeña gira ahí, estuvimos tocando fuera de Cataluña, y fue como realmente el disco fue la excusa para, bueno, más que la excusa fue... Va a pasar un tren, sí, me he distraído con el tren que pasaba aquí al lado. A 10 metros este tren. Bueno, pero no pasarán mucho a las 10 de la noche, ¿no? En el concierto. Vamos a sincronizar el horario de... Hay una canción que empieza con el sonido de un tren. En la canción original teníamos que esperar a que pasase el tren para hacerla. No lo conseguiremos, pero bueno, intentaremos. Bueno, de hecho también empezó como una especie o sea, no como una broma, porque no era una broma, pero nació a partir de una improvisación en un día de una sesión de fotos, que nos pedían que simulásemos que estábamos tocando algo de verdad, aunque fuera una sesión falsa de fotos, digamos. Y ahí empezamos a tocar en plan de broma, y salió la primera parte del estribillo, que luego se acabó convirtiendo en la canción. Y es una figura emblemática, ¿no? A los 4 del grupo, de alguna forma u otra, el señor Cousteau nos ha marcado de alguna manera, ¿no? De formas diferentes, porque por ejemplo Edu es el más grande, yo soy el más joven, entonces la realidad que hemos vivido del señor Cousteau es diferente. Bueno, o sea, no soy Matusalem, o sea, no soy muy mayor. Tú tienes 54. Claro. Y yo 21, 22. Sí. No, es una canción de las que le tenemos más cariño, y por eso también salió como single. Y hicimos el videoclip que nos apetecía, un videoclip el más grande que hemos producido nunca, y gracias a Villarrosas, que es quien nos ayuda a montarlo. Y la verdad es que estamos súper contentos. Es una canción que nos gusta mucho, sí. Sí, National Geographic. Yo veía Cousteau en la 2. Yo me acuerdo, tengo el recuerdo de ver Cousteau en la 2 cuando empezaba, cuando yo ya podía ir a comer a casa, porque no comía en el cole, y veía Cousteau en la 2. Yo también, yo veía... A mí me seducía la voz del doblador de los documentales de Cousteau,
que era espectacular. Veías la escafandra y esa voz que resonaba. Pensaba que es decir que te seducía Cousteau y estaba preocupándome. No, Cousteau me gusta Lo justo. lo que hacía. Desde aquí vamos a defender el planeta. Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. Va porter per parar els gols. Bueno, hoy precisamente en Rubí el concierto va a ser uno de los formatos que más nos gustan, que es poder tener a la gente sentada, ¿no? Porque a veces, no digo que no nos guste el otro, que también nos encanta, cuando la gente está de pie saltando y votando también nos gusta, pero ahora se acerca el verano y tendremos muchos más de gente de pie saltando que no tantos como de gente sentada, y eso nos permite poder charlar un poco. Ya habéis visto que nos gusta hablar, y entonces cuando la gente está sentada podemos hacer el espectáculo completo con los monólogos, con unas ciertas interactuaciones que hacemos entre canción y canción, y esto nos lo permite, aparte en un entorno tan fantástico como este, que está de maravilla. O sea que... Sí, con muchas ganas de concierto esta noche. Aparte podemos hacer todos los temas del disco nuevo y aparte los clásicos del antiguo, que si no la gente nos mataría, y con razón, si no nos tocásemos un Jean-Luc o una Maca Treballa Fent d'Agost.